La palabra para hoy: hay paz para tu vida en las tempestades de esta vida terrenal. En esta vida terrenal hay muchas tempestades. Hermanos, este mundo es como el mar de Galilea. El mar de Galilea era un mar donde se levantaban a menudo muchas tempestades por la forma del mar. Entonces había muchas tempestades, había muchas tormentas. Y ¿saben algo? Pedro conocía el mar de Galilea. Era el lugar en donde él trabajaba dirigiendo a una compañía de pescadores. Sabía qué hacer en un momento de tempestad. Pero si nos damos cuenta en la lectura que acabamos de hacer, Pedro y sus compañeros se preocuparon mucho porque no podían controlar la nave, no podían controlar el barco para llevarlo a tierra. Y en esa situación difícil de tempestad, fueron salvados ¿por quién? Por Cristo, por aquel que vino del cielo a la tierra, que vino como Dios y que se humanó para salvarnos. Entonces, si vemos esta tempestad que pone en peligro la vida de Pedro y de sus compañeros, la vida de los discípulos, y vemos la obra de Jesús salvándoles, entonces aprendemos un mensaje: que el que nos salva es Cristo. Aquí aprendemos un mensaje: que en nuestras tempestades de la vida terrenal llega la paz cuando nosotros le damos lugar a Cristo en nuestra vida. ¿Cómo vamos a estar tranquilos en las tempestades, en los padecimientos de esta vida, en los sufrimientos, en los problemas de esta vida? Vamos a estar tranquilos si nosotros hemos creído en Cristo, si lo hemos recibido, si Él está en nuestra vida. Mire, veamos en términos generales esta narración. En esta narración, Dios nos permite conocer a Cristo, su obra y el propósito de salvarnos. En términos generales, esta narración sirve para esto, para que usted conozca la persona de Cristo, para que usted conozca la obra de Cristo. Y en la obra de Cristo lo vemos como divino y lo vemos como humano. Por supuesto, porque solamente Dios tiene poder sobre la naturaleza. Pero lo vemos también como humano, porque solamente un humano puede orar, buscar la bendición del Padre Celestial. Y Jesús tomó un tiempo para orar. Vemos el propósito. ¿Cuál es el propósito? La salvación eterna. ¿Cuál es el propósito? Que usted viva las tempestades de esta vida en paz, porque Cristo le ha salvado del pecado, del poder de Satanás, de la muerte, de la maldición, de la condenación. Y Cristo se manifiesta siempre en su vida para que usted esté tranquila, esté tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está a su favor, porque Dios le va a bendecir a usted y le va a bendecir porque Cristo le ha reconciliado con el Padre Celestial. ¿Cómo le ha reconciliado? Usted ha sido perdonada de sus pecados. El acercamiento a Cristo es un acercamiento al Padre Celestial.
Entonces, ahora que vamos a estudiar algunos puntos principales, es importante que usted atienda esto. Cuando nos acercamos a Cristo, nos acercamos al Padre Celestial. Y la relación con Él nos lleva a la comunión con el Padre Celestial. O sea que cuando vayamos viendo en esta narración cómo podemos experimentar un acercamiento con Cristo, una relación con Él, entendamos esto como un acercamiento a Dios y como una relación con nuestro Padre Celestial. Porque el propósito de Cristo es que le conozcamos a Él para conocer al Padre Celestial. Que creamos en Él para creer en Dios. Que le recibamos para recibir a Dios. Que dependamos siempre de Él para que tengamos las bendiciones y las promesas del Padre Celestial. Y tenemos, hermanos, una bendición enorme. En esto somos ministrados por el Espíritu Santo. O sea, en el acercamiento a Cristo, en la relación con Cristo, en conocer la persona, la obra y el propósito de Cristo, somos bendecidos por el Espíritu Santo. Usted no está sola, no está solo. En esta semana experimente la presencia del Espíritu Santo en su vida. En esta semana experimente la obra del Espíritu Santo en su vida. Cuando lee la Biblia, cuando esté recordando este mensaje, cuando esté recibiendo otros mensajes en la semana, experimente la obra del Espíritu Santo. Si usted no experimenta eso, si usted no es consciente de eso, no puede conocer a Cristo, hermana, hermano. No puede disfrutar a Cristo. No puede profundizar en la persona, en la obra de Cristo y en su propósito. No puede. Solamente el Espíritu Santo nos ayuda. Así, hermanos, vamos a ver 8 cosas que tienen que ver con la paz de Cristo en nuestra vida, en estas tempestades terrenales. Lo primero es que para poder disfrutar de la paz de Cristo en las tempestades de esta vida terrenal, debemos creer en Él y recibirlo. Pregúntese en este momento: ¿yo ya he creído en Cristo? ¿Ya lo he recibido? Eso es fundamental. Miren, hermanos, una persona puede venir cargada de problemas. Una persona puede estar muy enferma. Una persona puede tener legiones de demonios y puede recibir un milagro en su cuerpo. Pero si esta persona no cree en Cristo, si no lo recibe, no podrá tener la paz eterna, la paz verdadera. Aunque su cuerpo quede libre de espíritus, de enfermedad, y aun cuando su cuerpo esté saciado de lo material, no puede tener la paz verdadera en el alma, porque le hace falta ¿quién? Cristo. ¿Y por qué creen, hermanos, que muchas veces, aunque las personas lleven muchos años en una congregación, las personas no pueden estar tranquilas, no hay calma, hay mucho problema, hay mucha ignorancia en cuanto a la verdad? Porque muchas personas solamente son religiosas y han recibido a lo mejor una doctrina, han recibido a lo mejor una liturgia, a lo mejor son parte de una tradición, pero si no tienen a Cristo, no hay paz. ¿Y saben por qué uno puede tener la paz de Cristo cuando uno le recibe? Porque inmediatamente que uno cree en Cristo, Él
nos reconcilia con el Padre Celestial y entonces tenemos paz con Dios. Y cuando tenemos paz con Dios, hay una relación tan estrecha, una relación que se disfruta y crece. Y como hay esa relación, entonces uno va a estar tranquilo. Le doy un ejemplo. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasaba. Cuando era uno niño y en las noches no podía uno dormir porque tenía pesadillas. Cuando uno iba y se metía en medio de los papás, ¿qué pasaba? Uno se quedaba tranquilo. ¿Por qué? Porque ahí sentías seguridad. Lo mismo pasa. ¿Por qué la gente no tiene paz en las tempestades terrenales? Porque están lejos de Dios. Porque están separados de Dios. Porque no han creído en Cristo, no lo han recibido, no cultivan la comunión con Cristo. Y por eso tampoco esto se refleja en una comunión cercana con Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque muchas veces a las personas les gana la pereza. No son capaces de escuchar un estudio bíblico durante una hora. Se cansan. Pero pueden bailar y trabajar si quieren 8 horas para ganarse unos pesitos. Pueden aguantar en un trabajo hasta 12 horas. La gente se puede desvelar viendo el teléfono, pero no para ver un mensaje, sino para ver otras cosas. Y por eso hay mucha ignorancia acerca del Evangelio. Por eso no se cultiva la relación con Cristo. Y por lo mismo no se cultiva y no se disfruta la comunión con Dios. Segundo, haz el deseo de Cristo en medio de tus dificultades. Así se tiene la paz. 1, creyendo en Cristo, recibiéndolo. 2, haciendo el deseo de Cristo en medio de tus tempestades. Yo les pregunto, hermanos, ¿a poco Jesús no sabía lo que iba a pasar en el mar de Galilea? Sí lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque Él es Dios. Pero aun cuando lo sabía, los envió. Les dijo que avanzaran. Y los discípulos entraron en el barco. Entraron ellos a una tempestad que Jesús sabía que iba a ser una realidad en la vida, en la experiencia de sus discípulos. Pero los mandó allá. Hay una agenda, hay un propósito. Muchas veces, hermanos, actuamos como si Dios no tuviera el control de todas las cosas, como si Dios no supiera lo que va a pasarnos o lo que nos está pasando. ¿Qué cosas decimos, hermanos, cuando tenemos problemas? Nos sentimos muchas veces inútiles. O muchas veces decimos, ahí cuando Dios resuelva mis problemas, entonces le voy a servir. Pues se va a morir usted y nunca va a servirle, porque problemas siempre van a haber. Tempestades en este mundo, en esta vida, siempre van a haber. Haz el deseo de Cristo en medio de tus dificultades. Toma las dificultades como herramientas para eso, como parte del equipo para servir. Toma las dificultades como un momento para recibir bendiciones espirituales. Toma las dificultades como impulso para ser más efectivo en tu servicio, en lo que te toque hacer. Hermanos, nosotros estamos vivos no para que perdamos el tiempo. Estamos vivos para ocupar el tiempo de la mejor manera, haciendo el deseo de Cristo. ¿Cuál es el deseo de Cristo, hermanos? Que seamos sus testigos. En tus problemas, sea un testigo verdadero.
Cuando estés tratando con las personas en medio de tus dificultades, manifiesta ese carácter cristiano, esa esperanza verdadera que tenemos nosotros los hijos de Dios. Número 3. Cree que Dios tiene el control en todo. Los discípulos no pudieron. Y la pregunta es, hermanos, ¿será que ellos pensaron en algún momento? No importa. Cristo está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Será que en ese momento ellos ya habían entendido que Cristo era Dios? Porque ellos lo dejaron todo y ahora formaban parte de una compañía especial, de un grupo especial. Eran los discípulos, eran los apóstoles. Ellos han dejado todo para seguir a Cristo. Él es el Mesías, es divino y es humano. ¿Será que sabían que era Dios? ¿Será que ellos estaban ahí confiando, dependiendo en medio de la tempestad? Vemos, hermanos, que habían rayos quizás de esperanza, pero a lo mejor esos rayos de esperanza en la tempestad descansaban en la experiencia que ellos tenían, o en la experiencia de Pedro y de algunos de ellos que conocían bien el mar de Galilea y eran pescadores. A lo mejor estaba asentada la esperanza ahí, en eso. Ellos tienen experiencia para resolver un problema en la tempestad. Si tú y yo no creemos en un Dios que tiene el control sobre todo, nos vamos a afanar porque vamos a querer tener el control nosotros. No vamos a disfrutar de la paz. Si tienes enfermedades, si tienes problemas y necesidades, y bueno, en todo eso, domina tu mente, domina tu corazón, domina tus emociones, confesando esto: Dios, tú tienes el control. Y yo he recibido a Cristo, lo he recibido. Y yo estoy haciendo tu deseo en este mundo. Sé que lo que está ocurriendo o va a ocurrir será para mi bien, porque tú lo controlas todo para mi bien. Hermanos, cuando confesamos eso, cuando creemos eso, vamos a estar bien. El problema, de verdad, hermanos, el problema es que no creemos ni confesamos esto muchas veces. Queremos resolverlo todos nosotros y por eso no avanzamos, hermanos. Y por eso vivimos como incrédulos. Decimos creer en Dios, pero en nuestros problemas manifestamos no creer en Él porque queremos resolverlo todo. Así como en el punto anterior, muchas veces somos mediocres en las cosas que hacemos porque no somos conscientes de que hacemos las cosas para cumplir con el deseo de Cristo. Número 4. Cristo intercede por ti ante el Padre Celestial. Mientras los discípulos estaban en la tempestad, ¿qué hacía Jesús, hermanos? Estaba orando. Y vean, hermanos, por supuesto que Jesús sabe lo que va a pasar allá en el mar, porque Él es Dios, pero lo vemos como humano. ¿Y qué hace como humano? Está orando. Jesús oraba. Se iba a un lugar apartado solo para orar. Y Jesús era una persona linda, hermosa, maravillosa. ¿Hubo algún defecto en Jesús, hermanos, como persona? No. Fue tentado como nosotros. Sufrió como nosotros. Lloró como nosotros. Pero había algo que Él hacía, oraba. Y Jesús estaba orando por sus discípulos. Seguramente porque ellos están en la tempestad. Jesús
intercede por ti ante el Padre Celestial en este momento. ¿Tienes tempestades? ¿Tu barquito está a punto de partirse, de romperse, de hundirse? Confía en Cristo, quien intercede por ti. Aférrate a Él, conócelo más, abrázalo más, disfrútalo más y vas a tener paz en las tempestades. Número 5, Dios se manifestará de manera milagrosa en el tiempo perfecto. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Llegó caminando sobre el mar, sobre las aguas. ¿Será que los discípulos pensaron en eso? ¡Oh, no nos preocupemos! Jesús vendrá caminando sobre las aguas y nos va a salvar. ¿Será que eso lo esperaban ellos? No, seguramente no. Aunque tus tempestades sean fuertes y muchas, cree que Dios actuará de manera milagrosa. Aun cuando no ves la salida, aun cuando dices no puedo, no aguanto más, tú debes creer que Dios hará un milagro en tu vida y vas a estar bien. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? El problema es que necesito ver, necesito saber cómo va a ser. Y por eso no tenemos paz. Necesito saber lo que Dios va a hacer y cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Eso es andar por vista y no por fe. Confía que Dios hará un milagro en tu vida. Porque para Dios no hay nada imposible. Y es que Dios está obrando siempre, hermanos, en nuestros problemas. Pero hay que creerlo. Que tienes una enfermedad incurable, que tienes muchísimos problemas, que tienes muchas dificultades, haz lo que te corresponde. Ora a Dios, pídele a Dios y espera, sabiendo que Él va a actuar de manera milagrosa. Jesús llegó caminando sobre las aguas. Y miren, Pedro quiso caminar sobre las aguas. Y caminó un poco. Pero cuando se vio lejos de la barca y lejos de Jesús y en medio de una tempestad, dudó, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Porque si quería regresar a la barca, ya estaba lejos de la barca. Y Jesús continuaba lejos. Porque seguramente pensó, me voy al barco, pero está lejos. Voy con Jesús, pero está lejos. En medio de la tempestad más terrible, si Dios te ha dado una palabra, aférrate a Cristo y cree que esa palabra se va a cumplir en tu vida, porque Cristo hizo todo para que eso ocurra. Si hay una palabra de bendición para ti, créela. Si hay una palabra de promesa para ti, créela. Pero ¿cómo la voy a creer si eso lo veo imposible? Pues sí es posible, porque es palabra de Dios. Ven, camina sobre las aguas. Esa es una palabra difícil de creer. Pero si es palabra de Dios, si es la verdad del Evangelio, créela, recíbela, tómala, aférrate en medio de tus tempestades. ¿Sabes por qué? Porque Dios actúa de manera milagrosa en el tiempo perfecto y lo hace con su palabra. Dios no va a hacer nada en tu vida que Él no te haya prometido. Dios no te va a dar una bendición que antes no te haya ofrecido. ¿Y dónde encuentras eso? Acá. Acá están las palabras de bendiciones. Acá están las palabras de la promesa. Número 6. Atrévete a caminar por la fe en Cristo sin detenerte. ¿Qué pasó con Pedro? Salió del barco, comenzó a caminar,
vio a Jesús, se enfocó en él y todo estaba bien. Mientras estaba enfocado en Jesús, caminaba bien. Pero después quitó la mirada de Jesús. ¿Hacia dónde miró, hermanos? Miró hacia el barco, ¿sí? ¿Y qué más miró? El viento, la tempestad. Miraba la tempestad, miraba el barco y el barco estaba a punto de partirse. La tempestad era fuerte, se desenfocó, dejó de mirar a Jesús. Cuando él miró la tempestad y miraba su barco que casi se hunde, tuvo miedo. Dejó de caminar porque ya no estaba mirando a Jesús y comenzó a hundirse. Eso es lo que nos pasa, hermanos. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Nos desenfocamos de Cristo, miramos nuestros problemas, miramos nuestra pobreza, miramos nuestras necesidades, nuestras enfermedades y comenzamos a hundirnos. Yo te invito en este momento para que nunca te desenfoques de Cristo. Aférrate, camina por fe y vas a cruzar esas tempestades. Pero permanece en Cristo. 7. Clama a Dios por ayuda en el nombre de Cristo. Hermano, seguramente cuando Pedro se estaba hundiendo, alguna palabra dijo. Seguramente pidió ayuda, ¿verdad? Pero mire, incluso podemos ver acá esto. Jesús lo sacó. Porque si lo deja ahí, se ahoga. Entonces, si tú sientes que te vas hundiendo por lo que sea, por tu incredulidad, por lo que sea, clama, clama. Dios te perdona cualquier pecado. Dios nos restaura. Si hemos fallado espiritualmente, hermanos, y por eso nos estamos hundiendo, clamemos en el nombre de Cristo. Vamos a ser levantados. Si mi enfermedad me está hundiendo espiritualmente, si mis necesidades, mis problemas me están hundiendo, clama, hay que clamar, debo clamar y voy a ser rescatado. Pedro fue sacado del agua. 8. Adora a Dios con entendimiento y devoción por medio de Cristo. ¿Cuál fue la conclusión, hermanos? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron como Dios, porque al decirle eres hijo de Dios, le están diciendo a Jesús: tú eres Dios. Así que en tus tempestades adora a Dios con entendimiento y devoción. ¿Qué quiere decir eso? Sé sabio, sé sabia. Ok, estoy pasando un tiempo difícil de tempestades, pero yo sé quién es Dios. Yo sé en quién he creído. Tengo claro quién es Dios. Pero además, en mis tiempos de tempestades, voy a conocer más a Dios. Me dispongo a conocerlo más y a experimentarlo más. ¿Pero qué pasa? Ay, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿hasta cuándo? Dios, me has dejado. Dios, ya no me amas. Dios, tú no existes. Dios, pruébame que existes. En lugar de que conozcamos más a Dios a través de la Biblia. Y hay que adorarlo con devoción. O sea, la devoción, hermanos, es entregarse completo a Él en adoración. De esta manera vamos a tener la paz en nuestras tempestades. Estas 4 cosas son importantes. Número 1, debes creer en Cristo. Número 2, haz el deseo de Cristo en medio de tus dificultades o de tus tempestades. Número 3, cree en Dios. Cree que Él tiene el control de todo. 4, Cristo intercede por ti ante el Padre Celestial. 5, Dios se manifestará de manera milagrosa en el tiempo perfecto. 6, atrévete a caminar por fe en Cristo sin detenerte. 7, clama a Dios por ayuda en el nombre de Cristo. Y 8, adora a Dios con entendimiento y devoción por medio de Cristo.